El pasaje de hoy es Génesis 41, del 1 al 8. Leamos juntos. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez. Que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Amén. Con el título, El sueño de Faraón, compartiré la gracia de Dios en esta mañana. Génesis, capítulo 41, contiene una de las historias más dramáticas de la Biblia. Es el capítulo donde se desarrolla la historia de José, quien pasó de ser un esclavo encarcelado injustamente en Egipto a convertirse en el gobernador de esa nación. En el centro de este dramático giro en la vida de José hay un sueño. Su sufrimiento comenzó porque fue odiado por sus hermanos a causa de sus sueños, y fue también al interpretar los sueños de los egipcios que su vida dio un vuelco, llevándolo a la posición más alta a la que un hombre podría aspirar, la de gobernador. Que la vida de José esté tan conectada con los sueños no significa simplemente que vivió una vida fuera de lo común, experimentó cosas misteriosas o vivió experimentando milagros. A través de los sueños, Dios le revela de antemano su plan, su propio plan, y le da la sabiduría para interpretarlos, permitiendo así que se desarrolle este asombroso suceso. Por lo tanto, decir que la vida de José estuvo conectada con los sueños es lo mismo que decir, esto no es obra del hombre. Significa que su vida no fue el resultado del esfuerzo o la planificación humana, y al mismo tiempo, que todo fue obra exclusiva de Dios. Los sueños no son algo que uno pueda tener solo por desearlo. Solo se pueden tener si Dios los da. Y en el pasaje de hoy, y en el anterior, vemos que los sueños no pueden ser interpretados por la fuerza humana. Solo pueden ser interpretados si Dios da la sabiduría. Por eso, que la vida de José comience, se desarrolle y concluya con sueños, es lo mismo que decir, Dios está sosteniendo esta vida. Dios está guiando esta vida. Oro en el nombre del Señor para que nuestras vidas, como la de José, sean vidas que Dios sostiene, guía y desarrolla según su voluntad. Quien da el sueño es Dios, y quien cumple ese sueño también es Dios. Como he dicho varias veces, Génesis es un libro que nos obliga a centrarnos en él, en Dios mismo. En el pasaje anterior, 2 de los oficiales del rey tuvieron sueños, y José los interpretó. Tal como José lo interpretó, uno de ellos fue restituido a su cargo, mientras que el otro fue ejecutado. Ahora, en el pasaje de hoy, Faraón tiene un sueño. Cuando pensamos en Faraón, siempre debemos recordar algo. En aquella época, Faraón no era simplemente un gobernante con poder o un poderoso soberano, era considerado un dios. Un dios no debería ignorar nada, ni enfermar o morir. Por lo tanto, un dios no puede tener miedo ni preocupación. Sin embargo, ¿qué le ocurre a ese Faraón en el pasaje de hoy? Está turbado. Ha caído en el miedo. Su corazón está atribulado, incapaz de encontrar paz y serenidad. La turbación de Faraón se convirtió en la turbación de toda la nación. El país entero estaba conmocionado. Leamos juntos el versículo 8 de nuestro pasaje de hoy. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Amén. La turbación de Faraón es de una naturaleza distinta a la de los 2 oficiales del pasaje anterior. Ellos tuvieron sus sueños en la cárcel.
Ese era su problema. Al estar encarcelados, no podían encontrar a nadie que les interpretara los sueños. Por eso estaban preocupados. Pero Faraón es diferente. Él tenía el poder de convocar a todos los magos y sabios de Egipto, y así lo hizo. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? El mismo. Nadie pudo interpretar el sueño. La preocupación de los dos oficiales se debía a que no tenían acceso a posibles intérpretes, mientras que Faraón agotó todos los recursos a su alcance, pero tampoco pudo resolver el problema. Tener mucha gente a tu alrededor o poder pedir ayuda no garantiza que el problema se resuelva. Porque en ambos casos, la turbación y la preocupación provienen de la misma causa, la ausencia de Dios. Ese es el problema. No conocer a Dios es la raíz del problema. Como José declara en Génesis, capítulo 40, versículo 8, la interpretación le pertenece solo a Dios. Lejos de Él y sin conocerlo, los problemas no se pueden resolver. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué mi vida se ha complicado tanto? Sin Dios, sin su ayuda, es imposible hallar la interpretación. No importa cuántas personas conozcas o a cuántas puedas pedir ayuda y consejo. Si Dios no está presente, el resultado no difiere mucho de estar completamente solo. El problema no se resuelve, porque este no es un asunto que los hombres puedan resolver. Es un asunto que solo nuestro Dios puede resolver. Amados hermanos, lleven sus problemas a Dios. Solo entonces podrán ser resueltos. Pidan ayuda a Dios y la recibirán. Les bendigo en el nombre del Señor para que sean santos que acuden a Dios y no a los hombres. Al vivir, nos damos cuenta de que la naturaleza de la preocupación humana es siempre la misma. Podríamos pensar que la riqueza o el poder disminuyen las preocupaciones y la ansiedad, pero no es así. Quienes los poseen tienen sus propias angustias y turbaciones. Lo importante es esto: tanto para quienes carecen de riqueza y poder, como para quienes los poseen, la causa de la preocupación es la misma: la ausencia de Dios, el no conocer a Dios. El pasaje de hoy, en el versículo 8, lo confirma: mas no había quien los pudiese interpretar. La ausencia de Dios, el no conocerlo, es la causa del problema. Incluso la persona que parece tenerlo todo, la que puede reunir a todos los sabios de la tierra, si no tiene a Dios y no lo conoce, no puede evitar la preocupación. El problema de quien está en la cárcel debe ser resuelto por Dios. Y el problema de quien está en el palacio también debe ser resuelto por el único que puede hacerlo: Dios. En medio de estas historias de sueños e interpretaciones, descubrimos a Dios en el centro de todo. Por eso, las historias de sueños revelan a alguien, a nuestro Dios. La historia del sueño de Faraón también revela quién es Dios. Si observamos los elementos que aparecen en la historia del sueño, varios de ellos están relacionados con los dioses de Egipto. Ante el Dios verdadero, esos dioses egipcios no son nada. Son simplemente herramientas, medios o personajes secundarios en la historia que Dios está dirigiendo. Elementos que aparecen brevemente, que Dios usa y luego descarta. Primero, las vacas salen del río Nilo. El Nilo es el fundamento de la fuerza y la riqueza de Egipto, y el río mismo era considerado un dios. Además, la vaca también se asocia con diosas madre de la mitología egipcia, como Hathor o Isis. El número 7, como bien saben, es un número sagrado tanto en Israel como en Egipto. Finalmente, el propio Faraón era llamado un dios. Sin embargo, en la historia del sueño, estos elementos en realidad no tienen ningún poder, simplemente aparecen como un telón de fondo, como medios para los sucesos que Dios está provocando. Son meras herramientas en la historia que Dios desarrolla. Y al tener este sueño, el hombre que era llamado un dios, Faraón, se turba. Pero piensen en esto, por favor. Durante mucho tiempo, estas cosas habían sido de suma importancia para los egipcios. Pensaban: no podemos vivir sin esto. No debemos perturbar a estos dioses. Vivían sirviendo al Nilo, a Faraón y a las vacas como ídolos. En aquel tiempo, los egipcios consideraban todas estas cosas como dioses, las absolutizaban y vivían en función de ellas, pero, en realidad, ¿tienen algún poder
En absoluto, no tienen ningún poder y no son nada, son simplemente herramientas que Dios usa, el telón de fondo del sueño que Él quiere mostrar. Si miramos nuestras propias vidas, a menudo vivimos de esta manera, y por eso surge la preocupación. A veces, hay muchas cosas que tratamos como absolutas, pensando, no puedo vivir sin esto. Hay tantas cosas a las que nos aferramos y que nos obsesionan. Sin embargo, si las miramos con un poco de distancia, como nos enseña el pasaje de hoy, vemos que no son tan importantes. Son cosas sin las cuales podemos vivir, y cuya ausencia no supone un gran problema. Son cosas que, si Dios así lo decide, puede dárnoslas o quitárnoslas de la noche a la mañana. Si vivimos con el corazón demasiado entregado a estas cosas, es inevitable que surjan preocupaciones y turbaciones. Si hay algo aparte de Dios que nos roba el corazón, terminaremos viviendo atrapados por la preocupación y la ansiedad. Los dioses egipcios que aparecen en el sueño son, en una palabra, ídolos. Nuestro corazón también puede vivir cautivo de tales ídolos. Examinemos nuestro corazón, y al vivir el día de hoy, decidamos no entregar nuestro corazón a estas cosas, sino solo mirar a nuestro Dios. Ruego en el nombre del Señor, que esta mañana sea una de decisión. Amados hermanos, Dios da los sueños y Dios los interpreta. ¿Quién lleva a cabo la historia? Dios la lleva a cabo. No pasa nada si no tenemos el Nilo. No pasa nada si no tenemos rebaños de vacas. Si tenemos a Dios, Él puede proveernos abundantemente de todas esas cosas. La solución a nuestros problemas no depende de si tenemos mucha ayuda humana o si carecemos de ella. Los problemas solo pueden resolverse si Dios está con nosotros. Vivamos, pues, centrados en Él. Las cosas que nos enredan y nos roban el corazón, las que consideramos indispensables, las que sin darnos cuenta, se han convertido en ídolos y han ocupado el lugar de Dios, ninguna de ellas es tan importante, ninguna de ellas gobierna nuestra vida, dejando a un lado el Nilo de nuestro corazón, las Cator, o Isis de nuestra vida y al faraón interior. Entreguemos nuestro corazón a Dios y vivamos el día de hoy enfocados en Él. Les bendigo en el nombre del Señor para que tengan un día así,